Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con análisis de funciones. El problema nos da la función que se muestra en la imagen. Nos piden, primero, determinar el dominio de la función y los cortes con los ejes coordenados. Segundo, determinar los intervalos de crecimiento y los puntos extremos locales de la función. Tercero, determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función. Y cuarto, trazar la gráfica de la función y señalar los puntos notables a partir de la información obtenida en los ítems anteriores. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando el dominio de la función y los cortes con los ejes coordenados. Tenemos la función. Determinemos el dominio de la función. Reconocemos que la función no presenta restricciones, ya que es una función polinomial. De modo que el dominio de la función será el conjunto de los números reales. Seguidamente terminaremos los cortes con los ejes coordenados. Para ello, hacemos x igual a 0 en la función. Al reemplazar 0 en la función, nos da como resultado el valor de 16. Entonces, nuestro intercepto con el eje de ordenadas tendrá por coordenadas 0, 16. Seguidamente, hacemos y igual a 0 en la función. Entonces, el f de x lo cambiamos por 0. Dado que necesitamos los valores de x, notamos que esta ecuación es factorizable. Al factorizarla, obtenemos 3 factores primos. Cada uno de ellos lo igualamos a 0. El primer factor, 3x menos 4, lo igualamos a 0. El segundo factor, x menos 2, lo igualamos a 0. Y el tercer factor, lo igualamos a 0. De la primera ecuación obtenemos que x es igual a 4 tercios. De la segunda ecuación obtenemos que x es igual a 2. Y de la tercera ecuación obtenemos que x es igual a menos 2. De modo que los interceptos con el eje de abscisas tendrán por coordenadas la primera 4 tercios, 0, la segunda 2, 0 y la tercera menos 2, 0. A continuación determinaremos los intervalos de crecimiento y los puntos extremos locales de la función. Tenemos nuestra función. Ten en cuenta que este análisis se hace en la primera derivada de la función. Seguidamente derivaremos la función, de donde obtenemos que la función derivada va a ser igual a 9x al cuadrado menos 8x menos 12. Seguidamente determinaremos los números críticos. Para ello, debemos igualar a 0 la derivada de la función. Notamos que esta ecuación no es factorizable. Entonces nos apoyaremos en la fórmula general, de donde obtenemos que los números críticos tomarán por valor menos 0.79 y un segundo valor 1.68. Seguidamente estos números críticos los ubicaremos en forma ordenada en la recta numérica. Primero el menos 0.79, seguido del 1.68. A partir de estos números críticos podemos separar en zonas o regiones. Ten en cuenta que para determinar dónde la función es creciente o decreciente, analizaremos cada intervalo. Para ello, elegimos un número de cada zona o región y lo evaluamos en la función derivada. En el primer intervalo que vamos a analizar, elegimos el valor de 2. Este valor de 2 lo reemplazamos en la función derivada y obtenemos por resultado 8. Nos interesa el signo de este resultado. Reconocemos que el signo de 8 es positivo. Ubicamos este signo en la zona que estamos analizando. Seguidamente elegimos un número en la región central. Para este caso elegimos el valor de 0. Este valor lo reemplazamos en la función derivada, de donde obtenemos por resultado el valor de menos 12. De este número nos interesa el signo. Menos 12 tiene por signo negativo. Este signo lo ubicamos en la zona o región que estamos analizando. Para el último intervalo, elegimos el valor de menos 1. Este valor de menos 1 lo reemplazamos en la función derivada y obtenemos por resultado el valor de 5. Este valor de 5 tiene por signo positivo. Este signo lo ubicamos en la zona que estamos analizando. A partir de estos signos, podemos afirmar que la función será creciente en aquellos intervalos donde las zonas sean positivas y será decreciente en aquellos intervalos donde la zona es negativa. De modo que nuestra función será creciente en los intervalos de menos infinito a menos 0.79 abierto en ambos lados y en el intervalo abierto en 1.68 hasta el infinito también abierto. Y la función será decreciente en el intervalo de menos 0.79 a 1.68 abierto en ambos lados. Determinemos ahora los puntos críticos. Ten en cuenta que a partir de los números críticos podemos obtener los puntos críticos. El primer punto crítico será igual a menos 0.79 punto y coma f de menos 0.79 y el punto 1.68 punto y coma f de 1.68.
Para determinar la segunda componente de este punto crítico, evaluaremos el menos 0.79 en la función, de donde obtenemos 21.50, que lo podemos clasificar en un máximo local, ya que las zonas que están alrededor del punto menos 0,79 varían de más a menos. Es decir, la zona va de creciente a decreciente. Entonces nuestro punto crítico es llamado un punto máximo local. Para el siguiente punto crítico, evaluaremos 1.68 en la función, de donde obtenemos que la segunda componente es menos 1.22. Este punto crítico lo podemos clasificar como un mínimo local, ya que al analizar las zonas contiguas al punto 1.68, los signos varían de menos a más. Es decir, la función está variando de decreciente a creciente. De esta forma hemos obtenido los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los puntos extremos locales de la función. Seguidamente determinaremos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función. Ten en cuenta que este análisis se realiza en la segunda derivada de la función. Tenemos la función, previamente hemos determinado la derivada de la función. A partir de esta derivada podemos determinar la segunda derivada de la función, de donde obtenemos 18x menos 8. A partir de esta segunda derivada determinaremos los números críticos de segunda especie. Para ello hacemos la segunda derivada 0. De esta ecuación despejamos el valor de x, de donde obtenemos que el valor de x es igual a 8 sobre 18. De modo que el número crítico de segunda especie será igual a 4/9. Este número crítico de segunda especie lo ubicaremos en la recta numérica. Luego separamos en zonas o regiones. Para identificar la concavidad de la función, a continuación analizaremos la concavidad de cada uno de estos intervalos. Para ello, evaluaremos números en la segunda derivada. Del primer intervalo elegimos el valor de 1. Este valor lo evaluamos en la segunda derivada, de donde obtenemos por resultado 10. De este valor de 10 nos interesa el signo. Su signo es positivo. Este signo lo ubicamos en la zona o región que estamos analizando. De la segunda zona, elegimos el valor de 0. Este valor de 0 lo reemplazamos en la segunda derivada, de donde obtenemos por resultado el valor de menos 8. De este valor nos interesa el signo. El signo es negativo. En la zona que estamos analizando ubicamos el signo menos. A partir de estos signos podemos afirmar que la función será cóncava hacia abajo en aquellas zonas o regiones que posean signo negativo, y la función será cóncava hacia arriba en aquellas zonas o regiones que presenten signo positivo, de modo que nuestra función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta 4/9 abierto en ambos lados, y la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de 4/9 al infinito abierto en ambos lados. Seguidamente determinemos el punto de inflexión. Ten en cuenta que para que exista el punto de inflexión, en nuestro gráfico, las zonas que están alrededor de 4/9 deben cambiar de concavidad. Notamos que a la izquierda de 4/9 la zona o región es cóncavo hacia abajo y a la derecha del 4/9 es cóncavo hacia arriba. De modo que en 4/9 se da el punto de inflexión. Entonces, nuestro punto de inflexión tendrá por coordenadas 4/9, punto y coma, f de 4/9. Este 4/9 lo reemplazamos en la función y obtenemos 10.14 en forma aproximada. Finalmente, trazaremos la gráfica de la función y señalaremos los puntos notables a partir de la información obtenida en los ítems anteriores. Previo a trazar la gráfica, sintetizaremos la información obtenida en la primera y segunda derivada de la función a través de un cuadro. Tenemos la información obtenida en la primera derivada y en la segunda derivada. En nuestro cuadro ubicaremos todos los números de referencia que hemos utilizado para analizar las rectas numéricas. Estos números los ubicaremos en forma ordenada. Primero, menos 0.79, luego 4/9, que lo podemos escribir en decimales 0.44 en forma aproximada, y el número 1.68. Dentro de este cuadro trasladamos los signos de la primera derivada. A la izquierda de menos 0.79 el signo es más. Entre menos 0.79 y 1.68 el signo es menos. A la derecha de 1.68 el signo es más. Seguidamente trasladaremos los signos de la segunda derivada. A la izquierda de 0.44 el signo es menos. A la derecha de 0.44 el signo es más. A continuación vincularemos la primera con la segunda derivada,
de abajo hacia arriba. En el primer intervalo, la función es cóncava hacia abajo con pendiente positiva. En el intervalo de menos 0.79 a 0.44, la función es cóncava hacia abajo con pendiente negativa. En el intervalo de 0.44 a 1.68, nuestra función es cóncava hacia arriba con pendiente negativa. De 1.68 al infinito, nuestra función es cóncava hacia arriba con pendiente positiva. De la información obtenida previamente, tenemos el dominio de la función, los puntos de corte, el punto máximo local, el punto mínimo local, el punto de inflexión y el cuadro que vinculaba la información de la primera con la segunda derivada. Esta información la trasladaremos al plano cartesiano. Ubicamos los puntos de corte. Ubicamos el punto de corte menos 2,0. Ubicamos el punto de corte 1.33,0. Ubicamos el punto de corte 2,0. Ubicamos el punto de corte 0,16. A continuación ubicamos el punto máximo local, el punto mínimo local, el punto de inflexión. A continuación vamos a trasladar a la parte inferior de nuestro plano cartesiano las curvaturas obtenidas al vincular la primera y segunda derivada. A la derecha de 1.68 nuestra curvatura es cóncavo hacia arriba con pendiente positiva. Entre 0.44 y 1.68 nuestra curvatura es cóncavo hacia arriba con pendiente negativa. Entre menos 0.79 y 0.44 nuestra curvatura es cóncavo hacia abajo con pendiente negativa. En el intervalo de menos infinito a menos 0.79 nuestra curvatura es cóncavo hacia abajo con pendiente positiva. Seguidamente graficaremos la curvatura en el plano cartesiano para aquellos valores menores a menos 0.79. Ten en cuenta que la curvatura es cóncava hacia abajo con pendiente positiva y además debe pasar por el punto menos 2,0. Luego, en el intervalo de menos 0.79 a 0.44, nuestra curva es cóncava hacia abajo con pendiente negativa, pero debe pasar por el intercepto 0.16. Luego, en el intervalo de 0.44 a 1.68, nuestra curva es cóncavo hacia arriba con pendiente negativa, pero debe pasar por el intercepto 1.33,0. Finalmente, en el intervalo de 1.68 al infinito, la curva es cóncavo hacia arriba con pendiente positiva, y esta curva debe pasar por el intercepto 2,0. De esta forma hemos trazado la gráfica de la función.